Vamos a meditar hoy, hermano, en tratar de ir preparándonos para oír la voz del Señor. En estos días, hermano, no se camina si no hay voz de Dios. La voz de Dios es la que nos debería de dirigir hacia dónde ir. Y tal vez yo quisiera hablarle no solo de la voz que a veces uno pretende oír o pretende trasladar, sino hay una voz, hermano, que traza nuestro destino en base a lo que nosotros o a la relación que nosotros tenemos con el Señor y que a veces ni nosotros mismos la entendemos. Por eso me llamó mucho la atención, y en las Biblias, hermano, si usted busca e investiga las etimologías o busca una concordancia, usted va, hermano, a encontrar que la voz que le da origen a la palabra, valga la redundancia, la raíz de la palabra voz como tal es K-O-L, col. Pero cuando es una voz que se hace imperceptible para otros, como la que oyó Pablo en camino a Damasco, usted sabe, hermano, que él iba en un estado, hermano, de furia, de celo religioso. Y había ido, hermano, a pedir autorización a las autoridades religiosas de esa época, hermano, para destruir a todos aquellos que él creía que estaban en contra de lo que por años Moisés y los profetas le habían enseñado a su pueblo. De tal forma que él creía que iba, hermano, en la dirección correcta. Pero en el camino lo interfirió una luz y él oyó una voz. Y el resumen nada más es, hermano, que la voz lo detuvo y le dijo: ¿por qué le das cosas? ¿Por qué das cosas contra el aguijón? ¿Por qué estás peleando con alguien que es más fuerte que tú? Y eso, hermano, esa voz le cambió su vida totalmente, hermano. Fíjese, de perseguidor se convirtió en un hombre sufridor por la obra de Dios. Yo estoy plenamente convencido que del corazón de Pablo en sus días de aflicción, hermano, nunca salió despropósito en sus labios. Nunca Pablo dijo: ala, ¿y esto por qué me estará pasando a mí si yo soy un santo? Se lo llevaron, hermano, a la cárcel, y cuando usted lee, no sé si es segunda de Corintios capítulo 11, donde están su seminario de formación ministerial, usted no ve, hermano, ningún diploma. Usted ve nada más ahí persecuciones, azotes, cárceles, rechazos, una serie, hermano, de padecimientos y sufrimientos que en lugar de llevarlo a la amargura y a que lo detuvieran, hermano, lo llevó a ser una persona amante verdaderamente y defensora de la verdad. Por eso, hermano, hay que considerar que pues el evangelio tiene esa parte, y aunque nosotros no querramos, no nos podemos escapar. Y recuerde, esa es una voz que yo tengo en mi corazón. Nosotros somos los niños consentidos, porque a nosotros no nos tratan como han tratado a otros cristianos, hermano. Yo no he oído que aquí entren a sacar todavía a los creyentes cuando están adorando. Hay lugares, hermanos, donde ya están matando a los cristianos o a los que tienen ese apellido. Pero miren, nosotros todavía nos damos el lujo de cantar, de vigilar, de ayunar, si es que Dios da la gracia. Pero cuando usted reflexiona en el pasaje de Pablo, hermano, dice que él oyó una voz, pero él fue el que entendió la voz. Los que iban alrededor de él no entendieron nada, porque la voz era específicamente para él. Y cuando usted va a la raíz de esa palabra, es una voz, col,
o bat kol, dicen algunas versiones. Y yo veía, hermano, que hay 3 pasajes en donde esa voz fue proclamada sobre Cristo. Que nadie me vaya a malinterpretar, hermano, pero acuérdese que nosotros vivimos en estos últimos días en Guatemala en una cultura de proclamas. Esa es una voz que se ha hecho muy popular en la iglesia. Unos están a favor, otros están en contra. Yo no me puedo meter mucho en eso, porque la palabra proclama usted la va a encontrar en la Biblia. Pero viendo yo este pasaje, hermano, digo, ¿qué será mejor? ¿Que el hombre proclame lo que cree que es voz de Dios, o que Dios proclame sobre la vida de una persona una palabra que, aunque yo no la entienda, vaya viendo los efectos de esa palabra a lo largo de mi vida? Entonces es algo tal vez mucho más perceptible ese concepto. Y no estoy, hermano, en contra de las proclamas. Cada quien sabrá cómo dirige la doctrina que el Señor le da. Pero fíjese, hermano, que dice ahí, por ejemplo, cuando, si usted quiere una base bíblica, en Génesis 3:5, el hombre, hermano, ha caído en transgresión, ha desobedecido. Y fíjese que no se habla, hermano, de que haya bajado literalmente o corporalmente el Señor al huerto, aunque es un término que habría que estudiarlo, porque dice en Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Esa palabra voz ahí es kol, K-O-L, o bat, como dicen unas versiones, _kol. La voz que viene del lugar más alto y que es ininteligible para el que tiene un nivel de conciencia de Dios demasiado bajo. ¿Por qué cree usted, hermano, que el adversario provoca al creyente a pecar? Es decir, a transgredir. Porque cuando el hombre cae en una condición de ese tipo y no se somete al juicio de Dios, su conciencia se le endurece. Su conciencia, hermano, como dicen en el mundo natural, va agarrando callo. Yo me recuerdo, hermano, que aquí hay gente que practicó las artes marciales. Usted va a ver que los que practican artes marciales tienen callos en los nudillos de las manos por estar haciendo mucha abdominal. Y los otros que tienen callos son los que oran mucho. Los tienen en los codos y los tienen en las rodillas. Pero los que oran sin alfombra. Eso no lo hace a uno más o menos espiritual, pero yo sí he visto que gente, hermano, que tiene esa facultad, es lógico que el cuerpo, el peso del cuerpo sobre los codos y sobre las rodillas van a dejar una huella, pues. Y eso lo menciono nada más, hermano, porque la historia dice que uno de los hermanos del Señor, no sé si era Judas, era un hombre de oración. Por eso la palabra que salía de su boca era muy demandante. Al punto, hermano, que se cree que a él lo mataron y lo despeñaron, según dice la historia, y lo tiraron en un lugar. Pero no ese es el punto. Yo nada más le decía que pues es que el adversario, hermano, él sabe perfectamente dónde vulnerar a la iglesia, dónde vulnerar al creyente, y está constantemente, hermano, provocándonos o provocando a la iglesia a que transgreda la voz de Dios. Es decir, a veces, hermanos, satanizamos ciertas formas de pecar, pero no vamos a la raíz. El pecado más grande, hermano, es
desobedecer la voz de Dios. De ahí se derivan las deformaciones que el alma va teniendo, y de ahí se bifurcan, por decirlo de esa manera, las distintas maneras de actuar, o los instintos bajos se manifiestan, hermano, en una conducta o en una forma de ser que contradice la armonía en que Dios quiere que el cuerpo tridimensional funcione. Por eso es que es tan interesante esa parte. Entonces usted mira que Adán, hermano, transgrede. Entonces ya regresa el Señor y lo llama, hace visible su voz. Y oyeron la voz de Jehová Dios que que se paseaba por el huerto o en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Es decir, se escondieron entre todas las hojas que se producían en el huerto. Ya le conté a usted que hay una versión, hermano, que no dice que ellos, hermanos, se vistieron, hicieron delantales, sino ellos estaban cubiertos totalmente, solo miraban de entre todas las hojas que producían las plantas del huerto. Por eso yo puse acá, se escondieron entre todas las hojas que se producían en el huerto. Y esto es como una tendencia, hermano. Usted sabe que los hermanos que han sido preparados en campamentos militares tienen que utilizar ropa camuflajeada o camuflaje, creo que es la palabra, donde, hermano, es una imitación de la vegetación para confundirse con los árboles. Y que no sean, hermano, perceptibles al enemigo. El problema aquí era que Adán no se estaba camuflajeando del ojo humano. Aquí Adán se pudo haber puesto su camuflaje de hojitas de higuera, pero, hermano, el que lo salió a buscar era el que lo había creado, el que lo había establecido, y el que sus ojos son como llama de fuego y traspasa las hojitas naturales. Por eso a veces es mejor, hermano, no justificarse uno ni vestirse con trapos y harapos de la tierra, sino mejor quedarse desnudo. Porque cuando Dios mira a una persona desnuda, no soporta. Él activa su gracia y su misericordia y les elabora una vestidura para cubrirlos, como lo hizo con Adán. Es decir, una de las formas más maravillosas, hermano, de restablecer comunión con el Señor es reconocer quiénes somos nosotros delante del que conoce nuestra vida. Por eso es tan interesante. Al darse cuenta que estaban ellos desnudos, se hicieron sus ropas, sus propias vestiduras de entre todas las hojas que existían en el huerto, se escondieron. Pero yo más me da la impresión, hermano, que se metieron dentro de una higuera. Usted sabe que hay unas versiones que creen que el árbol de la sabiduría del bien y el mal era la higuera. Pero como no dice la Biblia qué árbol era, uno puede imaginarse o puede deducir, pero la pregunta es ¿por qué cuando ellos se vieron desnudos y por qué agarraron árbol de higuera? Se hicieron, dice algunos, vestiduras, otros dicen delantales para cubrir lo que les provocaba vergüenza. Entonces ellos, hermanos, hicieron sus vestiduras. Son las hojas, la higuera, hermano, son hojas que tienen una representación de la maldición, activa la maldición. Dicho de otra forma, son las hojas, fíjese, de la maldición.
Porque ¿qué es una maldición? Etimológicamente es no decir bien las cosas. De la maldición, de no saber interpretar bien o torcer lo que salió de la boca de Dios. ¿Qué fue lo que hizo, hermano? Porque yo puse acá, son las hojas de la maldición, o dicho de otra forma, las hojas de la maledicción. Maldecir proviene, hermano, de una raíz que tiene que ver con malinterpretar lo que sale de la boca de Dios. Cuando uno está, fíjese, hermano amado, que en el lenguaje cristiano, en el lenguaje popular se usa la palabra teléfono descompuesto. Resulta, hermano, que lo que uno dijo cuando ya pasa por muchas voces no es ni siquiera la copia de lo que verdaderamente se dijo. Entonces, cuando se está hablando, hermano, de que la higuera es la representación de la maledicción, de la mala interpretación de lo que Dios dijo. Porque si usted estudia el pasaje y la interrelación entre Adán, Eva y la serpiente, usted va a ver que solo con que se haya acercado el serpiente o la serpiente, como usted le quiera decir, llamar, lo que hizo, hermano, fue no anular la voz de Dios, sino solo trastocar la voz de Dios. Solo con que Dios les dijo que no hicieran tal cosa. Y esto me quiero yo detener un poquito, hermano, porque las grandes herejías nacen de la desviación sutil de una verdad. Ya se ha dicho, hermano, que aparentemente David, su pecado fue mucho más fuerte que el pecado de Saúl. Porque David, hermano, planificó toda una serie de acontecimientos, tuvo espacio, hermano, para observar, analizar lo que iba a hacer. Se subió a su terraza, estuvo observando el objetivo, le entró por sus ojos, hermano, la seducción, planificó de qué manera alcanzar lo que quería, cometió, hermanos, el pecado, la transgresión, trató de esconderlo. Posteriormente, hermano, trató de matar al que se podía convertir en su juez. Hizo todo, hermano, un drama. Pero ¿se puede usted imaginar que el Dios de toda misericordia no lo dejó sin voz? Que, hermano, le habló a un profeta llamado Natán y le dijo: le vas a ir a dejar una parábola a mi siervo. Y le dio toda una historia y toda una parábola. Y usted ya sabe, hermano, que él mismo agarró la pistola y se la puso en la cabeza. 4 balazos. Pero eso es misericordia. Porque también Saúl, hermano, se reclinó sobre su propia espada. Ahora, yo digo 4 balazos, pero no se mató David. Tuvo consecuencias y Dios lo trabajó y le llevó voz. Y cuando oyó la voz del Señor, lloró, se arrepintió, hubo pérdidas en su familia, perdió también en el reino posiciones, pero fue objeto de la misericordia de Dios. Pero Saúl no. Saúl se inclinó sobre su espada y le pidió favor a otro todavía que lo empujara. Pero ¿cuál es la diferencia? Que uno, hermano, lo único que hizo fue desobedecer la orden que el Señor le había dado. Es uno de los grandes pecados de la iglesia, hermano, es el menosprecio a la palabra, el minimizar el contenido real de la palabra.
No poner, hermano, atención a veces a lo que el Señor verdaderamente nos quiere decir. Y digo esto, ¿sabe por qué, hermano? Porque Adán lo trastocaron por ahí. Y toda su semilla, toda su simiente, hermano, ya llevaba contaminación. Yo tengo que decirle a usted, hermano, Guatemala es un país bendecido con palabra. ¿Cuántos creen eso? Guatemala es un país bendecido con palabra. Pero ¿será que a todos los que predican hay que oír? No, le pregunto así sinceramente. ¿Será que todo lo que se predica en Guatemala, no vayamos al norte, no vayamos al sur, no vayamos al oriente, ¿será que todo lo que se predica en Guatemala hay que oír? Esa voz debería de ser más unánime. De veras, hermano. Porque a veces nosotros de repente va a aparecer diciendo, como una vez dijo nuestro pastor desde el púlpito: hermanos, el diablo se va a salvar. Amén, dijeron por ahí atrás. No, el diablo está condenado, no tiene salvación. Ni Judas. Ni es verdad que Jesucristo, por hacerse hombre, tuvo familia. Y Dios creó hombre y mujer. No hay medios hombres y medias mujeres. Pero no nos metamos ahí. Entonces, ¿cuál es el gran problema, hermano? Las hojas de higuera es la maldición o la maldición, la mala interpretación del bien que sale de la boca de Dios. Hermano, ¿usted cree que un Dios amoroso que dice en su palabra: vosotros no me elegisteis a mí, yo os elegí a vosotros, vosotros no me amasteis a mí, yo os amé primero? ¿Usted cree que Dios creó a una persona para destruirla? Él creó al hombre, hermano, para restablecer una relación de amor con Él. Y la expresión más cercana la tienen aquellos matrimonios, hermano, que se han casado en la voluntad de Dios. Aquellos matrimonios, hermano, que de alguna manera han sufrido el precio no de conocerse, sino de conocer a Dios para tener la naturaleza de Dios y poder sobrellevar la carga que impone tener a una persona a la par, que me hace ver mis errores, o que también a veces suple mi necesidad. Pero eso, hermano, uno no lo puede sobrellevar si no tiene, hermano, la voz de Dios y el amor de Dios. Quitemos, y es lo que está tratando de hacer el adversario por todos los medios en este tiempo, hermano, borrar de los códigos mentales de la gente que hay un Dios creador sobre todas las cosas. Dios es el creador de todas las cosas. Todo cuanto existe y todo lo que fue hecho fue creado por el Dios Todopoderoso. Lo podamos entender o explicar, nos quedemos cortos en decirlo. Más grande es creer que entender. Para el que cree, todo es posible. Más bienaventurada cosa es creer, hermano. Bienaventurado aquellos que no vieron y creyeron. Ahora, ya que quiere decir entonces que nosotros tenemos que tener cuidado con lo que oímos, con lo que leemos, con lo que trasladamos, con lo que decimos, que estamos trasladando de parte de Dios. Ya que de la boca del Señor solo puede salir el bien de su corazón. Pensamientos, fíjese que cuando yo estaba definiendo la palabra voz, se puede definir como la articulación de distintos sonidos producidos por la vibración de las cuerdas vocales, dice el diccionario. Por eso
tan importante, hermano, que es la alabanza. Yo le decía hace días que nosotros tenemos que valorar a nuestros hermanos que ministran en la alabanza. Quizá cuando nosotros hablamos de nuestros hermanos, no hablamos para exhibirlos, no hablamos para demandarles, sino hablamos, hermano, porque sabemos que en la alabanza hay un misterio. No solo un misterio, sino es un ministerio, hermano, en donde la palabra se toma para cantársela al creador de todas las cosas. Por eso, mire lo que le voy a decir: deje de estar oyendo la antialabanza. ¿Qué es la antialabanza? La música del mundo. Porque, hermano, si usted le canta al puente roto, o le canta a una mujer, o le canta a la criatura, o le canta a un animal, o le canta a lo que fuera, está utilizando el mismo principio. Solamente que va dirigido a la criatura. Pero la alabanza fue creada para que nosotros reconozcamos quién es el creador de todas las cosas, a quien se le debe de exaltar por sobre todas las cosas, con nuestra garganta y con todo lo que haga sonido agradable, armónico. Por eso la palabra alabanza, fíjese, hermano, en el culto debería de haber alabanza que expresa que hay un pueblo que está contento con Dios. No es el hecho de que cantemos rápido y más rápido vos para que... No, usted tiene y yo tenemos que entender que cuando el pueblo de Dios está llevando una vida agradable con Él, Él lo impele, Él lo empuja, Él lo motiva a expresar su estado de ánimo, su realidad espiritual. Está contento, entonces eso lo expresa con palabras. No es, hermano, el grupo de alabanza el que mueve el cuerpo. Es el que interpreta el corazón y el estado espiritual de la iglesia y lo acompaña en su fiesta. Hermano, cuando los marimbistas del mundo llegaban a decirle a uno que era lo que tenían que bailar en la parranda, no, usted les pagaba y les decía: yo quiero bailar el son, ¿o no? Y todavía otra media hora, por favor, de boleros. Estoy tratando de decir, hermano, es que ellos acompañan en la fiesta. Entonces, si la iglesia está contenta, el que está, hermano, envuelto en la presencia de Dios dice: hay gozo en la casa de Dios. Hay algo que se está intuyendo, que se está percibiendo, y nosotros lo único que tenemos que hacer, hermano, es acompañar. Mire, hermano, esto es tremendo. Yo no sé ni por qué lo estoy diciendo, pero no lo traía yo en mi esquemita. Pero hay gente, hermano, que no entiende, hermano, que el que dirige se llama Dios Espíritu Santo, y que los que están acompañando tienen que interpretar para que la iglesia exprese lo que trae en lo profundo de su corazón para un Dios que es exaltado sobre todas las cosas. Cuando usted saca, hermano, del lenguaje común, del lenguaje natural, al que está sobre todas las cosas, y no, hermano, es que con la confesión nosotros lo hagamos, que nuestra confesión lo ponga a Él por encima. No, Él está por encima de todas las cosas. Lo único que nosotros hacemos es reconocer lo que Él hace y lo que Él es.
Cuando usted está diciendo Señor, tú eres el Altísimo, no está diciendo nada que no sea real ni que Él no haya vivido. Él es el Altísimo. Nosotros que estamos acá en la tierra reconocemos que hay un Dios que está por encima de todas las cosas y todas las circunstancias que operan en la vida del hombre. Entonces, cuando nosotros, hermanos, estamos más tratando de armonizar entre nosotros, pelear entre nosotros, estamos obstruyendo el sentir que el Espíritu Santo de Dios pone en la iglesia. Por eso se ha detenido el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Porque lo que estamos hablando tiene relación también con la alabanza. Y a veces, hermano, no solamente es expresar que la iglesia tiene gozo. A veces está triste la iglesia. Así es el cuerpo del Espíritu Santo de Dios. A veces está angustiada la iglesia. A veces está en estados, hermano, en los que quiere derramar su corazón delante de Dios. Pero a veces quiere sacar al Dios que los hombres tienen como algo común y lo quieren poner en el lugar que verdaderamente le corresponde. A eso se le llama exaltación. Por eso es que en nuestras reuniones hay una parte, hermano, de la alabanza que es exaltar a Dios con la garganta. Y para eso hay que ejercitar uno su instrumento. Porque, hermano, eso desata ríos de poder. Eso desata liberación primeramente en el que tiene el ejercicio por revelación en su vida personal. Por eso no estamos hablando, hermano, de religión, no estamos hablando de imitar lo que otros hacen. El evangelio no es imitar lo que vosotros vamos a ver a otra iglesia. El evangelio es la revelación personal de la palabra, del culto a aquel que verdaderamente está buscando que el reino de Dios se establezca en su corazón. Estoy gritando mucho. Que la iglesia, hermano, tiene que salir de un estado de sopor. Los días son difíciles. La iglesia no puede, hermano, solo caminar. Ya fui a mi domingo y regreso ahí a ver cuándo regreso. Dentro de unos 15 días, mi hermano amado, lo va a agarrar la tribulación. Lo va a sacudir. Mire, perdone lo que voy a decir. El diablo ya tiene su plan 2030. No está jugando. Y, hermano, a quien se le ponga enfrente se lo lleva. Pero los que están parados en la roca inconmovible de los siglos, el infierno no prevalecerá sobre la iglesia. El infierno no prevalecerá. El Hades no lo podrá succionar. El Hades no lo podrá llevar hacia abajo, porque usted tiene una masa sólida debajo de sus pies en donde se puede parar y puede aguantar las embestidas del adversario, hermano. Es claro entonces que nosotros tenemos que revisar. Dicen, no son las hojas, hermano, tipifican la maldición. Dicho de otra forma, es la maledicción. Ya lo dijimos que de la boca de Dios no sale nada malo. Él es bueno en gran manera. Y ahí vamos a llegar a un punto, y no sé si va a dar tiempo, pero vamos a llegar a un punto que parece contradicción, porque yo no sé si usted se ha preguntado, hermano, ¿por qué el Señor maldijo la higuera? Y hoy en la mañana, hermano, me estuve dándole vuelta a ese pasaje. ¿Por qué el Señor maldijo la higuera? ¿Qué principio o qué quiso enseñarle a sus discípulos, hermano, cuando tuvo hambre, vio la higuera
y hermano, el hecho de que la higuera tuviera hojas no era sinónimo de que tuviera fruto. Tuvo que acercarse y la examinó, porque hermano, en Israel las higueras dan fruto en determinadas épocas. Y se acercaba la fiesta de la Pascua, y antes de la fiesta de la Pascua él debía de ser elegido, hermano, como el Cordero de Dios por el Padre. Antes de que él entrara, mire hermano, cuando él iba a entrar a Jerusalén en la burrita, él, hermano, entró, cuando estamos estudiando más a profundidad eso, él entró en una época, hermano, en la que paralelamente también se celebraba la Pascua. Por eso es bien significativo. Yo estaba meditando hoy, hermano, que nosotros, a causa de que nos han satanizado a la doctrina judía, desperdiciamos grandes bendiciones, porque hermano, Cristo cumplió la ley. No vaya usted, porque entonces, hermano, nos hubieran quitado todo el Antiguo Testamento. No, en él se cumplen todas las fiestas, hermano, que Israel celebraba. Y cuando usted ya estudia, él, hermano, murió exactamente el día de la Pascua. Y hay que estudiar eso, pero solo déjeme decirle, porque no quiero entretenerlo mucho. El punto, hermano, es ¿por qué maldijo la higuera? Y si usted va viendo cronológicamente el recorrido del Señor, usted va a ver que él, hermano, llegó a una ciudad que se llamaba, antes le dijo a un par de discípulos: vayan por favor y háblenle al dueño de una burrita que yo la necesito. Porque él iba a entrar, hermano, en burrita, cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9, en donde iba a entrar el rey de Israel, manso y humilde de corazón, trayendo salvación y sanidad para el pueblo que tanto lo estaba esperando, para el pueblo humilde, para el pueblo que no había crecido, hermano, en ostentosidad religiosa, sino había crecido, hermano, en humillación delante de la presencia de Dios. ¿Usted ha crecido en qué? Hermano, ¿en qué ha crecido? ¿Ha crecido en ostentación religiosa? ¿Ha crecido, hermano, queriendo usted ser una persona visible? ¿O en qué ha crecido? ¿O ha crecido, hermano, humillándose en la presencia de Dios? Si no hablo, hermano, perdone, yo no sé si alguien o nadie va a pasar al altar hoy, pero no me preocupa eso. ¿Tiene usted un lugar en donde se humilla delante de Dios? ¿Tiene un lugar donde usted llega a decir: Señor, de veras, ten misericordia de mí, ten piedad? Los hombres no me miran, los hombres no saben quién soy, pero yo vivo con una constante batalla dentro de mí. Pero sé que tú eres el Dios de toda misericordia, y tengo un lugar por ahí donde yo puedo ir a reconocer que soy polvo de la tierra. No, la iglesia, hermano, está preocupada por estar en meetings. Y esto no es carne, hermano, es la realidad. Nosotros ya tenemos años de estar en la iglesia y ya hemos pasado etapas que nos han dejado huellas marcadas y reales. El que no aprendió, no aprendió. La iglesia lo que tiene que hacer es estar orando y buscando al Señor y rogándole que Él abra bien el entendimiento para que la iglesia se ubique y tenga su posición correcta. Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Usted busque a Cristo, hermano. Usted busque a Cristo y órele a Cristo, busque al Señor, y eso es lo más grande que puede hacer, porque un día de esos el Señor
se puede aparecer a su vida, hermano, y le puede optimizar su vida, le puede dar explicaciones que tal vez nadie se las ha podido dar. Llegando, hermano, trae entonces, es necesario que nosotros, hermano, le pidamos al Señor, porque fíjese, hay tantas voces. Cuando Adán, hermano, pierde la voz de Dios, lo arropó el miedo, la vergüenza. Lo sacaron del huerto y usted ya sabe, yo no me quiero tardar mucho en ese sentido, hermano. Entonces ya se queda el hombre, hermano, con una voz, pero no tan clara. Pero sí es un indicador cuando el Señor está trabajando en nuestro corazón. Por ejemplo, en Génesis 3:17 dice, fíjese, está la voz de la mujer. Esto, hermano, que ninguna hermana se vaya a sentir mal. Porque a veces desde los púlpitos se trabaja de esa manera. A eso te sacas por oír la voz de tu mujer. No, si a veces las mujeres son más espirituales que los hombres. O a veces no. Depende. Pero cuando yo estoy aquí viendo, dice, la voz de la mujer, la voz de la mujer se refiere a la voz que está escondida dentro de otra voz. ¿Cómo cree usted, hermano, que se quedó Eva después de que se dio una su platicadita con la serpiente? ¿Cómo cree usted o qué voz llevaba Eva? ¿Será que cuando después de que Eva se puso a platicar con ese ser de luz, como haya sido, ella ya llevaba una voz pura? No, ella ya llevaba una voz y dentro de esa voz iba otra voz oculta que era la voz de la serpiente. Una voz dentro de otra voz, una voz sobre otra voz. La voz de la mujer se refiere a la voz sobre la voz o dentro de la voz, que es la voz femenina en el hombre, contaminada por la mala interpretación de lo que verdaderamente quiso decir Dios. ¿Qué va a hacer el adversario, hermano? Trastocar la doctrina. Entonces nosotros, si usted compró una Biblia, tiene el deber de leerla. Y si no tiene, hermano, quien le explique, busque, haga lo del que predicamos hace días. Fue a Jerusalén, no encontró a nadie, pero Dios tenía un Felipe que le dijo, corre, súbete a ese vehículo y él te va a dar la explicación. Porque, hermano, están destruyendo a la iglesia doctrinalmente. Según el adversario, ese es su plan, querer destruir a la iglesia doctrinalmente. ¿Cuántas personas, hermano, les han trastocado la doctrina? Y vaya a ver por dónde van. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque nosotros no somos mejores que nadie. Sencillamente estamos tratando de agarrarnos de la verdad, sencillamente estamos tratando de inquirir en la verdad, sencillamente estamos tratando, hermano, de agarrarnos de la verdad. Cuidado. Yo estoy predicando muy duro ahora. La voz, fíjese, la voz alzada, Génesis 21:17, la voz del llanto de un niño. Esa es una expresión. Yo siempre he dicho, hermano, que cuando usted mira llorar, digo, las madres, mejor que nos lo digan las mamás, ¿cómo sienten las madres cuando está llorando su bebé? ¿Qué sienten las madres, hermano, cuando tienen un bebé de 9, de 8 meses y que está en la edad de estar ahí cerca del pecho de la madre? ¿Qué siente cuando el bebé comienza a llorar? Inmediatamente, hermano, tiene que ir a buscar una servilletita, se la pone aquí encima, se saca el pecho y le pone el pecho a su bebé para saciarle su necesidad.
Ahora, Dios quiere trasladarle a sus hijos la pureza de su leche espiritual no contaminada. La única manera, hermano, de permanecer en estos días es que usted esté pegado al pecho de la madre. No nos creamos autosuficientes, hermano. Ahora es cuando más tenemos que estarle rogando. Y no es la oración al Espíritu Santo, es la oración al Padre, pero rogándole que su Espíritu Santo no nos deje y nos ayude y nos guíe hacia toda la verdad. Que nos hable y nos haga recordar todas las cosas que a nosotros se nos olvidan. La voz alzada es la voz del llanto de un niño que se levanta porque está muriendo. Este versículo está inspirado, hermano, en el niño Ismael que fue sacado de la casa de Abraham. Lo sacaron a la esclava y ella se fue y fue a dejar al niño a un lugar y el niño estaba muriéndose de sed. Se le había acabado el agua, pero hermano, comenzó a llorar el niño y conmovió las entrañas de Dios. Ese niño en el desierto podremos ser nosotros a veces cuando estamos muriéndonos. Pero si usted y yo estamos muriéndonos a veces, se tiene que oír la voz del lloro. Llorar no es pecado. Llorar es la expresión más gloriosa de sentir la necesidad de tener vida de Dios, de reencontrar el camino hacia la vida que solo Dios puede dar. Después de que ese niño lloró, hermano, Dios le envió una voz. Cuando usted busque en la concordancia y usted va ahí nada más a Pacha y va a ver que va a decir col, no sale con K, sale con C. Se oyó la voz de un ángel que auxilió al niño, hermano, y le saciaron su sed. Que Dios nos sacie nuestra sed en estos días. Y el último día de la fiesta se paró el Señor y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba del agua que yo le voy a dar y le voy a saciar su sed. El hombre, hermano, es insaciable. El hombre tiene un vacío que solo Dios puede llenar. Pero yo sabe qué deseo para su vida: que un día de estos lo visite el Dios Todopoderoso. El deseo de mi corazón es que un día lo agarre el Espíritu Santo de Dios ahí en su casa y oiga lo que le voy a decir, le dé una revolcada. Así como le estoy diciendo, que lo agarre, hermano, y que usted salga lleno de la presencia de Dios. Y que usted diga: ¿pero qué me estaba yo perdiendo? Que usted pueda decir: esto es mayor que cualquier cosa que yo haya probado. Este vino sí está mejor que cualquier cosa que yo haya probado. Hermano, eso es lo único que puede hacer que a la iglesia, hermano, se le acaben los deseos de otras cosas. Salmo 42, la voz que brama. Esa no le va a costar mucho. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Yo me pregunto: ¿cuándo sentiré el deseo de venir y estar y servir en la presencia de Dios? Esa es la voz, hermano, del verdadero servidor de Dios. Yo creo que el servidor de Dios, como servidores de Dios, hermano, tenemos que experimentar dolores de parto. Porque a la iglesia hay que volver otra vez como a darla a luz en estos días. ¿Quiere usted respuestas para sus hijos?
No grite mucho, hermano, se va a quedar sin garganta. Mire, ¿quiere respuestas usted para sus hijos? Hay un lugar donde usted puede ir a llorar y a clamar y a gemir. Una vez, hermano, en un estudio de pastores que yo estaba dando, hermano, yo les dije a los hermanos pastores: hermanos, ¿y dónde está el cuarto de oración? Y un pastor me separó y se molestó. Sí, es que vos sos un tal, vos sos acá. No, si yo no se lo estaba diciendo a él, hermano. Yo nada más estaba preguntando: hermanos, ¿será que en la iglesia hay un lugar donde los hermanos pueden orar? Pero él se dio por aludido. No, mire, hermano, yo creo que su casa está bien linda, pero convierta su sala también un ratito en un cuartito de oración. Su dormitorio está muy precioso, pero conviértalo un ratito en un cuartito de oración. Saque, ahora sí tiene autorización, saque su alfombra, póngala, una su chamarra y conviértalo en culto de oración. Y ahí, hermano, usted va a derramar su corazón y ahí va a ver cómo la aroma o el aroma de la presencia de Dios va a llenar su casa y va a aquietar esos demonios que están fastidiando a veces en nuestras casas. ¿Usted no ha oído ruidos raros a veces en su casa? ¿No ha oído gatos que se revuelcan en los techos? Y no ha oído, hermano, mire, a mí nunca se me olvida, en la casa llegó un varón que ahora es pastor, o no sé si será todavía, pero a mí nunca se me olvida que me visitó a las 3 de la tarde, hermano, y en esos años orábamos mucho. Y todo era, tal vez éramos hasta como fanáticos, digo yo, tal vez, pero hermano, nos pusimos a orar y de repente, así, eso es real, hermano. De la reposadera de la casa salió una rata y se paró así, mire, y comenzó a pegar unos gritos. Eso no me lo contaron. Hermano, es que a veces son locuras, pero es realidad. Yo me recuerdo, hermano, que ese día fue una liberada la que el Señor nos dio, porque yo no me voy a excluir, nos dio, pero más se me hace que al hermano que iba lo agarró el Señor. Digo yo que esto nada más se lo digo porque también hasta los animalitos a veces se estorban. ¿No se ha fijado, hermano, que ahora la cultura es 2 parejas de personas con un perrito? El nene no, usted fue creado para tener hijos. Hermana, la estructura que a usted le dio dice que la mujer es como un silo, dicen los comentaristas. Hasta su estructura es para que se le inflame aquí de repente, para dar a luz. Es una bendición tener hijos. Es una bendición tener hijos. Es una bendición tener hijos. Es una bendición traer hijos a la tierra. Es una bendición aquellas matrices que han traído hijos a la tierra. Nada de que bebés probeta. Dios es poderoso para hacer su obra, hermano. Ya me salí, ¿verdad? La voz, hermano, mire, yo estaba viendo acá la voz que brama, la voz que clama en el desierto. Y no me voy a detener porque solo quiero terminar con esto. Mire, Cristo el Señor. Si nosotros, hermano, tratamos de estar ahí buscándole a Él, yo le voy a definir la voz col como el Señor me lo ponía a mí. Porque es una voz, hermano, que se oyó como la que oyó
Jesús y todos dijeron: un ángel le habló, es un rayo. No la definieron, pero esa voz era dirigida para el Señor. Si a usted el Señor un día hace una proclama sobre su vida, hermano, segurito que usted llega a puerto seguro. Mire, una cosa es que alguien le profetice a usted. A mí como 3 veces me han dado profecías así personales. Una vez iba entrando a Elim Central y me estaba esperando, hermano, un varón que yo amé mucho y está en Estados Unidos, y solo me vio y me dijo: tengo palabra del Señor para ti, acompáñame. Me recuerdo, hermano, que entramos al sótano. Yo ya le conté a usted o a algunos esta experiencia. Había un escritorio chiquito, él se sentó aquí y me senté acá, y comenzó él a profetizar, hermano. Dijo: así dice el Señor. Pero mire, hermano, no le voy a decir todo lo que dijo, pero yo he visto literalmente cumplida esa profecía. Y sabe, yo lo he dicho porque esa sí fue mi experiencia. Haga usted de cuenta que yo tenía un cable de electricidad conectado con él. Cuando él hablaba, yo sentía que me entraba electricidad. Perdóneme, no voy a dogmatizar, pero esa fue mi experiencia. Claro, hermano. No habló lenguas antes, no lloró. Dijo: así dice el Señor. Se levantó, hermano, y yo me quedé doblado en el escritorio llorando por el poder de Dios. Por eso yo creo que si hay verdaderos profetas en la tierra. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto, hermano amado? Porque cuando se habla de la voz la voz que Dios pronuncia, el Padre la pronuncia en favor de un hijo que le está agradando. Permítame resumirlo, hermano, por favor. No quisiera que esto se fuera. Al fin y al cabo no vivimos para los hombres, usted vive para Dios. Trate de agradar a Dios, porque Él conoce su caminar, su levantar y su acostar. Cristo en su ministerio de redención caminó 3 etapas bien marcadas donde se oyó esa voz. Esa voz fue proclamada a causa de su obediencia. Hermano, ¿se puede usted imaginar cuando le venían a él ataques de que lo querían sacar del plan perfecto? Pero él, hermano, su obediencia lo llevó a que la voz de Dios proclamara sobre él su destino aquí en la tierra. Aunque estaba trazado desde antes de la fundación del mundo, pero hermano, esa voz la tuvo que oír él. Fue proclamada sobre él a causa de su obediencia para llegar a ser el cordero como ofrenda agradable que aplacaba la ira de Dios. Estamos entrando a la etapa en el mundo en donde la ira de Dios se va a comenzar a ver, o ya se está viendo, porque el hombre, hermano, está provocando tanto, está quebrando tanto, está trastocando tanto la creación de Dios, que va a provocar la ira del Dios Todopoderoso. ¿Supo usted, hermano, que el mes pasado se reunieron en Boston miles de brujos y hechiceros? Es una cosa terrible, hermano. La voz entonces es pronunciada por el Padre en favor de su hijo o sus hijos. Es una expresión que define cómo llamar en lo más alto, una voz de lo más alto, que para ser perceptible, que va a ser perceptible solo para aquellas personas que tienen una condición muy especial de agradar a Dios. Y tiene sus efectos, hermano, para lo cual Él la envía. Si usted, aunque nunca la oiga, pero si Él una mañana sale a la ventana
Y dice: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Téngalo por seguro, hermano, que usted va en camino perfecto. Mateo 3, 16, 17. La primera voz bat call fue en el bautismo, en donde él se sumerge y en donde él, no teniendo pecado, se purifica. Un misterio eso. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quiere decir que el evangelio no es de superficialidades. ¿Cuántos ya se bautizaron en agua aquí, hermano? Le voy a decir, cuando usted se bautizó y se metió en el agua, lo que dijo es: yo no quiero estar en las superficialidades del evangelio. Yo quiero estar sumergido en las profundidades del evangelio. Yo quiero morir como Cristo murió. Yo quiero morir en Cristo Jesús. Con Cristo Jesús muero. ¿Está muy serio usted? Pero yo ya le conté que yo prediqué en México 6 meses sin leer Biblia, porque, hermano, el diablo me asedió, que yo creí que me había ido fuera de la voluntad de Dios. Yo vi la potestad de muerte, hermano, que se fue a parar. Y mire, no le voy a contar toda la experiencia, hermano, pero entonces, ¿sabe qué? Cuando yo llegaba al púlpito, hermano, les decía a los hermanos esta frase: con Cristo hasta la muerte. Y aún me matare, con Cristo hasta la muerte. Y los hermanos decían amén, pero no sabían por qué yo lo estaba confesando. Ahí le suplico que ore por el hermano Gustavo. El viernes estaba tocando, hermano, y sintió que se estaba cayendo y se estaba mareando, y cuando yo entré, hermano, iba temblando, y hoy en la mañana me llamó de que ha estado con problemas de salud. Tavo ha sido sano. ¿Qué le trato de decir? Yo parezco Cantinflas, ¿verdad, hermano? No, agarrémonos del Señor. Agárrese del Señor. Si Él tiene una voz sobre su vida, aunque usted no la oiga, usted camina en obediencia, hermano. Sumérjase en el evangelio. Perdone lo que voy a decir, hermano. El cristianismo no es de fiestecitas. El cristianismo es: o nos metemos con el Señor y morimos en Él, o no sé qué va a pasar. Yo no sé si este mensaje le raspa un poquito el oído, pero ya pocos mensajes me quedan. La segunda voz, bat call, fue donde se manifestaron las vestiduras brillantes que él tenía de luz. Eso usted lo sabe, si yo nada más lo recuerdo. Hermano, él tenía su cuerpo, hermano, dispuesto a la transformación. Le salió luz de su cuerpo. Ahí se oyó la voz. Entonces, hermano, aunque nos duela la transformación, aunque sea dolorosa la transformación, aunque sepamos que es doloroso los cambios que Dios hace en nuestra alma, porque, hermano, los cambios en el alma son dolorosos, pero sabemos que ahí está el agrado de Dios. Y fíjese, la última voz, Juan 12, y es que eso hay que leerlo detenidamente. Yo nada más le puse a usted un resumen. Juan 12, 27, 33 dice: la tercera voz que se escuchó es cuando Él es elegido como Cordero. Se hizo y Él entró a Jerusalén. Usted estudia todos esos pasajes, usted va a ver que Él iba, hermano, entrando como rey, pero todos los contextos están anunciando que Él era el Cordero elegido. Y por eso es que los únicos que lo reconocieron fueron los niños, que decían: Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Si quieren buscamos, y con eso terminamos, Juan 12, 27.
Mire, dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí había oído la voz que decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio del mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera y yo seré levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Él sabía, hermano, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros aceptamos a Jesucristo para tener vida muriendo en Él. Vivamos o muramos, del Señor somos. Sea por vida o por muerte, del Señor somos. Y lo más importante, hermano, no es lo que digan de usted los hombres. Lo más importante es lo que Dios proclama sobre su vida en base a la vida que usted le ofrenda. Por eso uno se equivoca, hermano. Hay gente que no hace bulla en la iglesia, pero lleva una vida agradable delante de Dios. Y Dios les traza su destino, y Dios les habla, y Dios no los abandona. Y el Dios Todopoderoso los honra tarde o temprano, hermano amado. Así es que prohibido ir a las proclamas. Broma, ¿verdad? Eso no le gusta. Broma. Vaya usted a donde quiera, si tiene madurez. A veces digo cosas aquí desde el púlpito y después me llaman la atención, pero hermano, usted me conoce. Yo no estoy peleando con nadie. Que proclamen sobre su vida y que sea Dios el que pronuncie una palabra sobre usted, hermano. Y ahí va a ver. Ni siquiera usted va a caminar en cualquier parte, hermano, y siempre va a hallar gracia delante de Dios. ¿Por qué? Porque vive en el agrado de Dios. Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. No quiere decir que las puertas se le van a abrir toda la vida. Puede ser que se le cierren las puertas, pero usted no vive para eso. Decíamos, cuando todas las puertas se hayan cerrado, el día viernes decíamos, cuando todas las puertas se hayan cerrado, hay una puerta que se llama la puerta de la aguja. Y es una puerta, hermano, en donde todos entran haciendo cola y es personal, es tan angosta que ahí no se entra corriendo y se entra por grupos, ahí se entra personalmente, como hizo el Señor agarrando la higuera, dijo, tiene muchas hojas, la voy a examinar personalmente, me voy a dar cuenta si esta higuera ya maduraron los frutos o no tiene frutos. Y cuando vio que no tenía frutos, dijo, lo relacionó con Génesis. Matando, mata. Fíjese, para los que conocieron a una hermana llamada Mercedes Cruz, ella le dijo al Señor, mata el cáncer declarándole cáncer. Entonces ella vio a Cristo resucitado, hermano. Ella le regaló al Señor, creo que como 30 o 20 o 25 años más después de un cáncer en el hígado. Cuando ella vio que Cristo, en la visión vio que Cristo salió de la tumba y le dijo, declárale cáncer al cáncer. Entonces ella le dijo, cáncer, yo te declaro cáncer. Y se sanó.
Aquellos que por la muerte eran sujetos de esclavitud, hermano, solo muriendo en Cristo podemos arrancar la vida que está escondida en Él. Entonces la higuera tipifica, hermano, la activación de la maldición, pero el Señor por eso se acercó y le dijo que nunca más vuelva a dar fruto esta higuera. Destruyó la maldición que había de donde Adán había tomado sus hojitas para hacerse su vestidura. Y él dijo, yo, Gálatas 3:13, porque en Cristo ha sido destruida toda maldición para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sobre él cayó toda la maldición. Él es nuestra vestidura. Por eso, hermano, cuando usted se bautiza, dice que de él estamos revestidos. Por eso nuestro deber es estar metidos dentro de él, porque él es el pararrayos más grande que podemos tener. Y contra la vida del Hijo agradable del Dios Todopoderoso no hay nadie, no hay hechizo que valga, no hay absolutamente nada que valga. Él es la roca inconmovible de los siglos, la protección de la iglesia en estos últimos tiempos. Nos ha tocado vivir tiempos maravillosos. Nos vamos a poner de pie y le vamos a dar gracias al Señor, hermano. Él es el que pronuncia. Hoy nos salimos de lo normal. No estoy, hermano, hablando que preciosas las profecías, que hermosos los vasos que Dios agarra y les pone una palabra inspirada. Yo sé que Dios habla por la boca de mis hermanos. Hoy se oyó la voz del Espíritu Santo llamando, hermano, a que nos acerquemos y que tenemos perdón. Eso es lindo. Pero tal vez puede ser que haya una voz más elevada. Puede ser que haya una voz que usted ni siquiera percibe, que ya fue pronunciada sobre su vida. Si verdaderamente nos bautizamos y nos estamos identificando con Cristo, ténganlo por seguro que el Padre Eterno proclamará, confesará sobre usted. No es una voz de arriba, perdón, de abajo hacia arriba, es una voz de arriba hacia abajo. Es la voz del que está sobre cualquier circunstancia. Ahora, lástima que no hubo tiempo para analizar, hermano, la voz de la mujer. Para examinar la voz del clamor, para examinar la voz que se oye en el desierto, para oír la voz que es como silbo apacible. Quítele al mensaje, hermano, las cosas que tal vez a usted no le gustaron. Quédese con lo que usted considere que le es útil. Se oirá la voz del Padre sobre su vida. Cuando nosotros verdaderamente, hermano, entendamos que no venimos a ser superficiales. El bautismo en los años antiguos era lo más fuerte, era un pacto prácticamente. Yo sé que aquí hay gente, hermano, que quiere ser bendecida. Yo sé que hay gente que está buscando algo.
Yo en la mañana, hermano, estaba viendo a una mujer que estaba caminando y ella creía que estaba sola. Su vestidura, hermano, era negra, como de luto. Miraba hacia alrededor. Pero el Señor, hermano, me traía a mi corazón. Ella no está sola. Yo tengo una voz superior sobre su vida, que va aún por encima de lo que ella cree ser. No sé, hermano, si es una mujer o trato específico sobre hermanas, o es la iglesia que está caminando y que está esperando dirección para seguir caminando. Oh, Mashira la Masora Mashabaraba. Hermano, a la iglesia se le están enseñando muchas cosas. Yo sé que a algunos les puede molestar lo que digo, pero yo no tengo problema en decirlo. Las iglesias se llenan, hermano, de superficialidades. Pero mi responsabilidad, mientras el Señor me tenga en esta tierra, hasta donde yo pueda decirlo, busque al Señor con todo su corazón. Él no lo va a avergonzar. Oh, gracias. Poderoso, poderoso es el Señor. Hay gente, hermano, que se avergüenza del evangelio. Hay gente que se avergüenza del evangelio. Grave problema tiene. Nos avergonzamos del evangelio de Cristo, nos agarrará el evangelio del anticristo. Nos avergonzamos del evangelio de las demandas del Hijo, nos agarrará, hermano, el evangelio de las ofertas, del que nos lleva a otro lado. Usted tiene años de oír palabra. Usted es un siervo de Dios, usted es una sierva de Dios. La palabra no es para otro, la palabra es para nosotros. Usted ha vivido lo que es la liberación, usted ha vivido lo que es la administración, usted ha vivido muchísimas cosas, pero esas se han quedado en el pasado. Salga, salga la novia de su tálamo. Salga, hermana y hermano, de su comodidad. El mundo de las tinieblas trabaja las 24 horas del día. Mucho más, el Padre Eterno nunca deja de trabajar.
Gracias, Señor. Él va a limpiar sus vestiduras. Él va a limpiar su corazón. Él va a limpiar su mente. Gracias. Mi mirada puesta en el autor y consumador de la fe. El ministerio y la vida de Cristo es la vida más sufrida. El ministerio y la vida de Cristo es la más rechazada y la menos aceptada, la más aborrecida. No nos equivoquemos. Es la más menospreciada. Por eso lo falso es tan seductor, porque apela a la carne. Lo que no tiene fundamento apela a la carne. Si usted lee todos esos pasajes, el Señor dijo: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede producir una nueva planta. Yo bendigo su alma, hermana, usted que está buscando, usted que no se ha cansado, usted que ha sido permanente, usted que ha sido buscadora de Dios. Usted que no se avergüenza, hermana y hermano, del Evangelio de Jesucristo. Bote sus cargas, bote sus aflicciones. Gracias. Gracias. Oh, el Señor puede restaurar nuestra vida. Si usted ha nacido en el Evangelio, ha crecido aquí en la iglesia, ha crecido en una congregación, ¿por qué se ha alejado, hermana, hermano? ¿Ha visto, ha tropezado en los errores de la iglesia? Cristo no murió, hermano, como mucha gente piensa. Él murió desfigurado totalmente. Reciba bendición en el nombre de Jesús, en el nombre precioso de Jesús. Cantamos al Señor y le damos gracias por su presencia maravillosa. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Nada Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu
paz. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí, y llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, de tu presencia en ti, Señor, tu dulce mirada de amor. Aleluya. Tu misericordia es grande. Aleluya. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, Señor. Oh, 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 bendito, fiel y verdadero, me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno,
Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Voy a darle fuerte palmas al Señor que ha sido bueno con nosotros sin merecerlo. Él nos dio lo más grande. Aleluya, aleluya. Bueno, 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 bueno es Dios. Amén. Todos juntos. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios, bueno es el Señor, aleluya, bueno, bueno, bueno es el Señor,